Una mujer sube a un ascensor. Hay un hombre dentro. No dice nada raro, no hace ningún gesto amenazante, pero algo en su cabeza le grita que no entre. Sale del ascensor sin poder explicar por qué. Años después, sabrá que acababa de evitar a un agresor en serie. Este tipo de historias se cuentan como sexto sentido, como magia, como intuición femenina o corazonada. Pero la ciencia ha descubierto algo mucho más interesante que la magia. Tu cerebro puede detectar el peligro antes de que tú sepas que lo ha detectado. Y hoy vas a entender exactamente cómo. Durante mucho tiempo, la intuición se trató como algo casi místico, imposible de estudiar en serio. Pero a partir de los años 90, un grupo de investigadores empezó a analizar decisiones reales de personas que trabajan bajo presión extrema: bomberos, pilotos de combate, enfermeras de urgencias, policías. Y encontraron un patrón que se repetía una y otra vez, en profesiones completamente distintas. El investigador que más ha estudiado esto es Gary Klein, psicólogo especializado en cómo la gente toma decisiones reales bajo presión, con información incompleta. Uno de sus casos más citados es el de un capitán de bomberos que entró con su equipo a apagar lo que parecía un simple incendio de cocina. Algo no encajaba. El fuego no rugía como debería. Estaba extrañamente tranquilo para la cantidad de humo que había. Sin poder explicar exactamente por qué, el capitán ordenó a su equipo salir de inmediato. Segundos después, el suelo sobre el que habían estado de pie se derrumbó por completo. El verdadero incendio estaba en el sótano, no en la cocina, y el capitán, sin saberlo conscientemente, había captado señales que no encajaban con un incendio normal. Cuando le preguntaron después qué había sentido, el capitán no supo dar una razón lógica. Solo dijo que algo no iba bien. Y esto es exactamente lo que Klein empezó a encontrar en decenas de casos similares. Profesionales expertos que toman decisiones correctas de vida o muerte en segundos, sin poder explicar el razonamiento detrás. Porque, de hecho, no hubo un razonamiento consciente en absoluto. Este mismo patrón aparece constantemente en las salas de urgencias. Las enfermeras con años de experiencia describen a menudo un fenómeno que en el entorno hospitalario se conoce informalmente como el aspecto de un paciente. Una sensación de que algo va mal, incluso cuando las constantes vitales parecen normales en el monitor. Numerosos estudios sobre práctica clínica han documentado que esta sensación, aparentemente subjetiva, suele preceder a un deterioro real del paciente por horas, antes de que cualquier prueba objetiva lo confirme. Lo que está ocurriendo es exactamente el mismo mecanismo. Años de haber visto miles de pacientes le han dado al cerebro de esa enfermera una base de comparación tan amplia que puede detectar microdesviaciones del patrón normal, un color de piel ligeramente distinto, una respiración un poco irregular, mucho antes de que esas señales sean lo bastante claras como para aparecer en un número o una gráfica. ¿Qué está pasando realmente dentro del cerebro en estos momentos? Tu cerebro no está improvisando ni adivinando al azar. Está haciendo algo llamado reconocimiento de patrones, comparando la situación actual, en tiempo real, contra miles de experiencias anteriores almacenadas, la mayoría de las cuales ni siquiera recuerdas de forma consciente. Este proceso ocurre en estructuras profundas del cerebro, mucho más rápidas que el pensamiento verbal y consciente. Cuando algo no encaja con el patrón esperado, esas estructuras envían una señal de alarma al cuerpo, mucho antes de que la parte consciente y lenta del cerebro termine de analizar la situación con lógica. Esa señal no llega en forma de palabras ni de argumentos razonados. Llega en forma de sensación física, un nudo en el estómago, un escalofrío, unas ganas inexplicables de alejarte. Por eso la gente describe la intuición como algo que se siente en el cuerpo, no como algo que se piensa con palabras. La parte del cerebro que la genera no habla el mismo idioma que la parte que usamos para explicar las cosas en voz alta. Esto tiene una consecuencia muy importante. Cuando sentimos esa alarma física sin una explicación lógica clara, muchas personas la descartan activamente, precisamente porque no pueden justificarla con palabras. Pensamos, no tengo ninguna razón real para sentirme así, así que debe ser una tontería mía.
Y en algunos casos, esa duda racional termina anulando una señal que en realidad era precisa y valiosa. Pero aquí conviene ser honesto con un matiz importante, porque esto no es magia infalible, ni un superpoder que todos tenemos por igual. Este sistema solo funciona bien cuando el cerebro tiene una base sólida de experiencia previa en ese contexto concreto. El capitán de bomberos llevaba años viendo cientos de incendios reales. Un principiante sin esa experiencia no habría sentido absolutamente nada raro, porque su cerebro no tenía ninguna base de comparación con la que detectar la anomalía. Esto explica por qué la intuición funciona extraordinariamente bien en dominios con muchísima experiencia repetida y retroalimentación clara. Bomberos, médicos de urgencias, jugadores de ajedrez de alto nivel, pilotos. ¿Y por qué, en cambio, falla en otros contextos, como al juzgar el carácter de un desconocido por su aspecto? En esos casos, lo que sentimos como intuición, muchas veces, no es más que un prejuicio disfrazado de corazonada. Entonces, ¿cómo se distingue una intuición real de un simple prejuicio o una ansiedad sin fundamento? Los investigadores sugieren fijarse en 3 señales concretas. Primero, si la sensación es específica de la situación presente, y no un malestar general que sientes en todas partes. Segundo, si tienes experiencia previa real en ese tipo exacto de situación, aunque sea de forma indirecta. Y tercero, si la sensación llega acompañada de una convicción clara, en vez de una duda ansiosa y difusa. Cuantas más de estas 3 señales estén presentes, más probable es que estés ante una detección real de patrón, y no ante un simple ruido mental. Piénsalo con un ejemplo cotidiano, sin necesidad de una emergencia real de por medio. Alguien que lleva años conduciendo por la misma carretera puede sentir, sin saber explicar por qué, que el coche de delante va a hacer algo raro, un segundo antes de que ocurra. No es magia. Su cerebro lleva miles de trayectos acumulados detectando microvariaciones, una frenada ligeramente distinta, un ángulo de las ruedas un poco extraño, que un conductor novato, sencillamente, no tiene forma de percibir todavía. Hay algo más que merece la pena saber, con aplicación práctica inmediata. Puedes entrenar deliberadamente este sistema, exponiéndote de forma repetida y reflexiva a situaciones del mismo tipo, prestando atención consciente a los pequeños detalles que preceden a un buen o mal resultado. Esto es, literalmente, lo que hacen los pilotos en los simuladores de vuelo, o los bomberos en sus simulacros constantes. Construir, sesión a sesión, la base de datos interna de patrones, que después su cerebro usará para generar esas corazonadas rápidas cuando de verdad importe. Así que, la próxima vez que sientas una alarma repentina sin poder explicarla con palabras, no la descartes automáticamente solo porque no encuentres una razón lógica inmediata. Puede que tu cerebro haya visto algo que tú, conscientemente, todavía no. ¿Alguna vez has sentido una corazonada así y luego resultó tener razón? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres entender tu propia mente un poco mejor cada semana, dale like y suscríbete a Instinto.